Buenas a todos, buenas a todos. Aquí estamos de nuevo. Seguimos hoy, el día de hoy, con los síndromes pontinos. Los síndromes pontinos, porque habíamos visto ya anteriormente a patologías que hablamos de Alzheimer, de esclerosis múltiple, etcétera, de la corteza, habíamos visto el mesencéfalo, la parte más superior, con algunos síndromes importantes como el Weber, el Parinao, etc. Pero hoy vamos a ver los síndromes pontinos, que fundamentalmente ellos se dividen en síndromes que son síndromes de la base y síndromes que son del tegmento. La base, o también se le llama la base o rostrales. La base es la parte inferior y rostral la parte más superior. Vamos a ver un poquito rápidamente de esta anatomía, como les muestro aquí. Aquí está un esquema de lo que es la protuberancia, para explicar algunos detalles para que se entienda bien muchos de estos síndromes. Si vamos a ver, si hacemos una representación, una vista lateral aproximada de lo que es, el tronco encefálico, vamos a verlo como de esta manera. Recordar que cuando estudiamos el mesencéfalo, había un tegmento, había un tegmento y había una base. La posición que tiene el tronco encefálico es un poquito inclinada. Por tanto, por eso, a estas partes anteriores se le llama base. Y en este caso, no hay en el caso de la protuberancia, no hay un tectum, pero hay un tegmento. Hay un tegmento, no lo voy a poner para esta zona, se le dice tegmento. Tegmento, lo dividen así para su estudio. Si vamos a ver, la protuberancia para su estudio tiene además una parte ventral, o sea, esta parte ventral y una parte dorsal. Ventral y dorsal, al igual que la médula espinal. Fíjense que cuando usted estudia, hay que ver, vamos aquí ahora, usted va a ver que en el caso de la protuberancia, como que es un punto también de paso, hay fibras que van longitudinales al tronco encefálico, fibras longitudinales y fibras que nacen de la propia diferentes núcleos. En la protuberancia haríamos entonces, recordar que aquí estaban los pedúnculos hacia atrás para el cerebelo. Y por lo tanto, hay muchos núcleos de acá que sus fibras son hacia el cerebelo, o son fibras transversas. Hay otras fibras de núcleos propios de la protuberancia, que las fibras van hacia adelante y son transversas. Esas fibras son cruzadas por las que van descendiendo: córtico espinal, tecto espinal, retículo espinal, córtico nuclear, hasta, lógicamente, los núcleos que están en el bulbo. Sus fibras son cruzadas a través de la protuberancia. Por eso es que esto hay que entenderlo así, para poder entender los síndromes. Los síndromes pueden tener asociados núcleos propios, ven, por ejemplo, núcleos propios del puente. Por ejemplo, el núcleo del facial, ¿ven? El núcleo, el sexto par, el núcleo o las fibras infranucleares del facial. Puede tener las fibras que son las que vienen, este sería el córtico espinal, que viene por ahí, lógicamente, viene por aquí, que viene bajando, ¿ves? O puede tener también asociadas las fibras del menisco medial,
que viene subiendo, o puede tener la del tecto espinal, que son esas que están ahí, fíjense aquí, o puede tener asociadas las que son del fascículo longitudinal medial, que lo tenemos que tener en cuenta para un síndrome importante cuando estudiemos los síndromes asociados en el tegmento a los movimientos oculares, que son, por ejemplo, el 1 y medio, lesiones del sexto par, todo eso, pero eso va a ser el tegmento. En el día de hoy, los síndromes que vamos a ver solamente van a ser síndromes de la base. En un video posterior vamos a ver los síndromes del tegmento. La protuberancia es muy importante. Fíjense, la protuberancia hay que verla de esta manera. ¿Ves? Cómo se divide también como especie de una cruz. La parte anterior, ventral, más cerca, lógicamente, de lo que es el córtico espinal, y la parte dorsal, más cerca de núcleos que son como como que si vamos a ver lo que es en el mismo tegmento, la parte superior del núcleo facial, la parte del fascículo longitudinal medial, que es este que está aquí, el núcleo del abducen, y así también puede estar incluido, no lo puse por acá, pero recuerden que está incluido el trigémino, que el trigémino abarca todo el tronco cefálico. Siempre sugiero, en cada video sugiero un nuevo consejo, que se vea el video de tronco encefálico, que se vea los videos de los pares craneales, para que se entienda dónde están sus núcleos principales, para que se pueda entender estos síndromes. Lo que les digo, algo interesante, fíjense, les pinto de nuevo, rápidamente, tronco cefálico. Fíjense que este sería mesencéfalo. Aquí estaría el cuarto par y el motor ocular común, tercer par. Es muy raro ver en un síndrome pontino asociadas lesiones del tercer par o de cuarto par. Es muy difícil, porque lógicamente están ubicados en el mesencéfalo. Sí pueden haber síndromes asociados propios de ahí o de las vías que vienen desde la corteza. No van a ver de los núcleos que están propiamente en el mesencéfalo. Ok. Entre los síndromes que vamos a ver de la base va a ser fundamentalmente el síndrome de Millar-Gubler. Millar-Gubler. Bien, síndrome de Gill. Brissaud-Sicard. El síndrome rostral basal del puente, todos son del puente, la hemiparesia pura atáxica. Este es un poquito también relacionado relacionado con el tegmento, porque son las fibras que van hacia el cerebelo. Y el síndrome D sería la disartria y mano torpe. Y también el síndrome de risa versus tristeza es un síndrome interesante que vamos a ver. Y el síndrome, el Lottin síndrome. El Lottin síndrome, muy importante, también llamado como síndrome del Conde de Montecristo. Lo vamos a ver más adelante en el día de hoy. Bueno, estos son los síndromes fundamentales que vamos a ver en el día de hoy sobre lo que es la base. Hay otros síndromes importantes
que bien, vamos a dejar por ahora entonces, vamos a dejar para poder entender los síndromes explicados acá. Aquí nos adaptaremos a esta partecita. Vamos a ver entonces el síndrome, o recordar, antes de eso un poquito más, fíjense, recordar que en la misma protuberancia hay núcleos, por ejemplo, el facial tiene, este núcleo facial tiene una porción que es supranuclear, ¿la ven? Supranuclear, que llega. Existe también lo que es el abducen, tiene una porción supranuclear. ¿Ven? El córtico espinal pasa teniendo una porción suprapontina y una que va, lógicamente, como ya conocemos, el córtico espinal, ¿ves? Y otras que son córticos nucleares, pero que pasan para llegar a lo que es la parte del bulbo. Este es puente. El puente. Muy bien. Y fíjense que hay vías que van desde abajo, lógicamente, y van a formar el hernisco medial. El hernisco medial, que este hernisco medial está formado por las fibras que vienen, ¿ves? Del lado contralateral, porque ya subieron por la médula y a nivel de los colículos de Gracili cuneatus, de lo que son los núcleos Gracili cuneatus en la parte posterior del bulbo, se cruzaron 100% y sería que viene contralateral. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder entender los síndromes futuramente. Bien, vamos a ver entonces lo que es el Millar-Gubler. Ese es importante, fíjense que ese estaría ubicado aproximadamente en esta zona. Millar-Gubler. Recordar que la protuberancia está irrigada por el tronco basilar y las arterias pontinas. Todo esto está descrito en videos anteriores. Fundamentalmente fue descrito en 1856 por su propio nombre, Millar-Gubler. Fíjense que afecta al séptimo par infranuclear, estas vías que están aquí. Este es el núcleo, por tanto, ya salió del núcleo, ya antes de salir por aquí, este es el 7 y este es el 6. Antes de salir por aquí, afecta ahí y parte del córtico espinal. Por tanto, va a tener un síndrome neurona motora superior. Muy bien, fíjense qué interesante. Lógicamente, y puede lesionar o no el hernisco. Fíjense que está ubicado aquí, puede aquí, la fibra del hernisco que viene. Bien, el hernisco medial. ¿Sí o no? Bien, muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Si pintamos el muñequito, característico, sería entonces ¿de qué manera? Si está afectada la vía infranuclear, lógicamente del mismo lado, sería así. Parálisis periférica, porque es infranuclear. Y, lógicamente, del mismo. Si está de este lado, lógicamente, esto sería contralateral. Una hemiparesia o hemiplegia contralateral. Sería entonces indirecta. Y, lógicamente, aquí puede haber una variabilidad entre pérdida de la fuerza o pérdida total de la fuerza. Ese sería fundamentalmente el síndrome de Millar-Gubler. Puede tener entonces, si tiene asociado lesión del hernisco medial, si de este lado, lógicamente, este hernisco medial pertenece a este, tendría de este lado, tendría pérdida de vibración, propiocepción consciente
propiocepción consciente, ¿ves? Y tacto fino. Eso se varía y se suma al síndrome. Bien, prácticamente esa es la idea, ¿ves? Del síndrome de Millar-Gubler. Esa es la idea fundamental. Por la importancia de él, vamos a repetir. Fíjense, Millar-Gubler, raíces del séptimo par, parte del córtico espinal que se cruza a este lado, por eso es que aquí a este nivel, lógicamente, vamos a cruzarlo. Aquí, fíjense que aquí se cruza para este lado, y este se cruza para el otro lado. Por tanto, tiene aquí una contralateral. Si es del lado derecho, va a ser del lado izquierdo aquí. Bien, pero la parálisis sí es ipsilateral periférica. Bien, muy interesante. Vamos a ver entonces el otro síndrome. Le doy un poquito, así rapidito, para que sea menos tiempo. Bien, vamos a ver el de Gill. Este síndrome de Gill tiene una lesión del octavo par. Octavo par. Tiene parálisis, tiene del séptimo par, sobre todo del séptimo par, variable de prácticamente, sobre todo las fibras, porque en realidad recuerden que el facial está ubicado en el tegmento, y hemiparesia y del córtico espinal. Teniendo en cuenta entonces, vamos a ver qué tiene el síndrome. Pues va a tener, si tiene el octavo par, tiene sordera, y tiene vértigos. Tiene vértigo, sordera y vértigo prácticamente. Y tiene entonces parálisis facial. Y además síndrome de neurona motora superior. ¿Ven cómo se fabrica? En realidad es interesante, estos son de la base, porque la base sobre todo va a tener relación con ¿qué? Con el córtico espinal fundamentalmente. Casi siempre se suma la lesión del córtico espinal. Eso es importante. Y va a tener estos importantes, se suman la sordera y el vértigo. Quiere decir que el octavo par está participando, porque recuerden que en la protuberancia también están los núcleos vestibulares. Son 4 núcleos vestibulares, recordar, y los núcleos cocleares, que hay uno dorsal y uno ventral, y se pueden lesionar también en esta vía. Y por eso da los vértigos y o la sordera. Muy bien, vamos entonces a otro síndrome característico, que es el de Briseau. El de Briseau-Sicard. El de Briseau-Sicard síndrome fue descrito en 1906, para esa época, por hay una hemiparesia facial central. Cuando usted le dice hemiparesia facial central o periférica, ipsilateral. Ipsilateral es del mismo lado. Fíjense que las parálisis faciales son frecuentes en estos síndromes porque estamos a nivel de donde está el núcleo y las fibras del facial. Fíjense como que la lesión se encuentra en la protuberancia. También en la parte anterior puede afectar a lo que es el córtico espinal. Ustedes ven que en estos síndromes tiene como punto central el córtico espinal. Ya cuando se afecta el córtico espinal, viene entonces la hemiparesia. Les recuerdo rápidamente cuáles son los del córtico espinal. Pérdida de la fuerza, aumento de los reflejos, lógicamente, recuerden, reacción exagerada, reflejos tendinosos exagerados, hiperreflexia, puede haber clonos, etc.
y lo que la pérdida, puede haber una hemiplegia flácida en los primeros momentos. Prácticamente, lógicamente, esto es del lado siempre contralateral. Contralateral. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos. Si se afecta este córtico espinal, va a ser del lado contralateral las lesiones. Fundamentalmente, en este caso, es un síndrome, uno más, como digo, pero se le da el nombre a la persona al doctor que habló sobre este síndrome. Este es otro de los síndromes, Briseau-Sicard. Vamos a ver también el síndrome general, que es el síndrome rostral-pontino, que puede, fíjate, este síndrome rostral, pontino, basal, también puede afectar el trigémino, la parte sensitiva y motora. Además, síndrome de neurona motora superior. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Aparte del síndrome de neurona motora superior, que ya lo mencionamos, va a tener el trigémino, lo que es el núcleo del trigémino. Recuerden que el trigémino tiene, a nivel de la protuberancia, lo que es un núcleo, el núcleo que abarca todo el tronco encefálico, y el motor del trigémino y parte del sensitivo. Por tanto, va a tener pérdida de la sensibilidad facial y trastorno de la masticación. Trastorno de la masticación, porque recuerden que si valoraron o estudiaron el trigémino, tiene una parte sensitiva, ¿ves?, de los núcleos que recibe sensibilidad facial, ¿no?, los distintos, oftálmico, maxilar y mandibular, y tenemos además la motora, que va fundamentalmente a los músculos de la masticación, lo que es el músculo vientre anterior del digástrico y músculo miloioideo. Muy importante ese músculo también inervado por el trigémino, la parte motora, pero sobre todo la masticación. Y pudiera haber alteración del lenguaje articulado. ¿Por qué? Porque el músculo temporal, que es inervado también por las fibras motoras del trigémino, participa en el lenguaje articulado. ¿Por qué? Porque la mandíbula, al moverse por este músculo, participa en el lenguaje articulado. Muy bien. Y vamos a ver entonces, hoy vamos un poquito más rápido, porque ya conocemos mucho de lo que es síndrome de neurona motora superior. No puedo extenderme, sabemos ya sobre el córtico espinal, si han seguido mis videos, ya nada más con mencionar síndrome de neurona motora superior, si usted estudió lo anterior, ya sabe a qué me estoy refiriendo. Por eso es que vamos un poco más rápido. Y tenemos entonces otro síndrome, que sería el síndrome Lok-Sing Syndrome. Este es muy interesante, porque fíjense que este síndrome es severamente incapacitante, porque va a tomar prácticamente todo lo que es las vías motoras. Fíjense que le llaman el cadáver con ojos vivos. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer movimientos oculares, pero no puede mover nada más. Está encamado y todo sobre una parálisis de toda la actividad motora. Prácticamente con un síndrome de neurona motora superior, parálisis facial, afonía, no puede hablar, se comunica solamente con los ojos. Es característico porque Alejandro Dumas,
en su obra El Conde de Montecristi a lo que fue el papá, el señor Nortier de Villefort, que era el papá del gerente de lo que era en aquel pueblo, el máximo en lo que era la parte de la legal. Cuando el conde de Montecristo regresó para conocer todo lo que había pasado, pudo hablar con el papá de Villefort y a través de los ojos le decía sí o no algunas preguntas que él le hacía. Y en base a eso se le llamó también síndrome del conde de Monte. Hay algunos textos que recogen así el síndrome, o Lupton Syndrome, como que enclaustramiento es la palabra, enclaustramiento, está cerrado todo, no hay actividad de nada excepto los ojos. Muy interesante este síndrome, ¿ves? Que toma toda la parte, la mitad ventro-basal de la protuberancia, vamos, en inglés. Muy bien, esto es interesante, estos síndromes son interesantes todos, pero le voy dando datos. Usted coge y se estudia un caso característico de estos síndromes y ustedes verán qué bonito es. Lo que les decía ahorita, jamás van a ver un síndrome del puente que tenga quizás trastornos de movimientos oculares. Por eso es que este paciente se podía comunicar con movimientos oculares, porque no afecta el tercer par y no afecta el cuarto par, que están en el mesencéfalo. Muy interesante eso, muy interesante. Si usted estudia la anatomía de una parte de mesencéfalo, protuberancia o bulbo, se va a dar cuenta muy fácil de los síndromes. Ok, tenemos entonces lo que es el síndrome de este síndrome que vamos a ver, que es la disartria y mano torpe. Prácticamente las lesiones de la base del puente va a tener, se llama disartria y mano torpe. Lógicamente, disartria porque va a afectar lo que es va a afectar fundamentalmente el núcleo del motor del trigémino, y prácticamente lo que se va a ver del córtico espinal es los movimientos alterados de la mano y coordinación de la mano o torpeza. ¿Ves? Quizás hay una disinergia, hay algunos trastornos asociados con el control de movimiento, en la fuerza de miembros, sobre todo miembro superior. ¿Ves? Y así, y afecta, porque afecta los dos tercios inferiores del puente. Quizás afecta un poquito lo que es el pedúnculo cerebeloso, la salida del pedúnculo cerebeloso inferior, que tiene mucha relación con también para coordinación. ¿Está bien? Este síndrome es solamente mencionarlo porque no es muy frecuente como el Guillain-Barré, como el Lockett Syndrome. Vamos a seguir. Prácticamente eso es mencionarlo nada más. Ven, ahí, simplemente. Y tenemos el síndrome que es llamado llanto, risa. O sea, es tristeza con una risa inexplicable. Esto lo plantean porque está asociado con afectaciones del lóbulo frontal. Lóbulo frontal, fundamentalmente, lógicamente, es una risa que dura de 15 a 30 segundos, sin motivo, ¿ves? Que alterna con llanto patológico, con llanto. Se asocia con esto, se plantea que sea lesiones frontales y parietales bilaterales, ¿ves?
con una pseudo parálisis vulvar. Una pseudoparálisis vulvar. Ya metimos aquí a lo que es el área del bulbo, pseudoparálisis vulvar. Ahí están una serie de partes reticulares, etcétera, que pueden afectar al paciente. Pueden haber partes de derrame cerebral asociadas con derrame cerebral y prácticamente que el paciente tiene estos síndromes. Esto es un síndrome que está en estudio, en realidad, porque tiene ya, o sea, se está imbricado en esto, aparte de afectaciones de lo que es a nivel del puente, áreas frontales y parietales que están imbricadas en este síndrome. Ok, ya entonces puede ser que aparezca algún otro síndrome por ahí, más o menos, ¿ves? Que usted puede leer, encontrar sobre el puente, pero usted vio lo que se presenta frecuentemente cuando hay las fibras de paso se afectan o las propias del núcleo que están en la protuberancia. Ya futuramente, para terminar, recuerden que vamos a tener los síndromes del tegmento, del puente. Ahí, lógicamente, vamos a ver otros síndromes que están asociados, como el Greene Syndrome, el unimedio. Van a haber trastornos de trastornos de la respiración. ¿Ves? Vamos a ver otros síndromes nuevos que se caracterizan por estar en esta zona, que sería en la parte posterior. Va a estar implicado lo que es este fascículo longitudinal medial, este que está aquí, y también va a estar asociado el tecto espinal. Ahí van a ver otros datos más. Recuerden, tecto espinal, van a haber algunas afectaciones quizás de los pedúnculos asociados también, y pueden haber, se suman nuevos signos a estos nuevos síndromes del tegmento. Lo hemos dividido porque del tegmento. Ok, ya creo que en el día de hoy, con estos síndromes, ya hemos terminado la parte rostro basal de la protuberancia, y seguiremos después con los síndromes del tegmento. Nada, pasen un buen día, o bueno, si me escuchan algunos en la noche, pasen una buena noche, y así seguimos adelante. Aquí estamos para ustedes y seguimos adelante, muy emocionados, muy contentos, y siempre agarrados de la mano de Dios y con Jesús en nuestro corazón. Seguimos adelante.